que ustedes van a tener que, les vamos a tomar la asistencia, a ver, pero le vamos a informar. El examen es por el aula virtual, pero tienen que estar con Meet con cámara. O sea que es el sábado a las 8 de la mañana. Y para dar el presente también, son 10 minutos el presente, lo vamos a ver. Yo a la otra comisión se la estoy tomando el viernes a la tarde. La idea que ustedes tendrían que tener ahí entonces, conseguirse, en el caso que hagan el examen, porque hay gente que lo hace todo por celular. Entonces, en el caso que es por celular, van a estar dos celulares, porque si entran al Meet, no pueden entrar, el celular no sé, pero no permite estar simultáneamente en el Meet y en el aula virtual. Entonces hay gente, ya me ha pasado en el otro cuatrimestre, rendía con dos celulares. Y, ¿cómo se llama? Porque pedía de algún familiar, algún celular, daba el presente, pues hay que pedir el celular por 10 minutos. Pero después en el examen a lo sumo será 1 hora y media, 2 como mucho, que sería el sábado a la mañana de 8 menos cuarto, 9:30, como mucho, 10%. 2 horas más de eso, no. O piden otro celular o a alguien que les preste una notebook por un rato, ¿sí? Por ese rato que les digo. Si tienen una compu sin cámara, van a tener que usar el celular y la compu. Bueno, pero el horario para dar el presente y eso se lo vamos a dar, se los va a dar Luciano, yo me pongo de acuerdo con él en el recreo y él se los va a dar cuando termina la clase. Bueno, nos vamos entonces aquí. Profe, me parece que el Power que mandaste al grupo era otro. ¿No era este? Era el del sistema de cuentas nacionales. Claro, por eso, si les mandé este, si no, ya se los mando. Ahora lo verificamos y ya me quedo tranquila. Por eso te digo, yo mandé algunos, ahora me voy a fijar cuáles son los que mandé. Mandé resolución del ejercicio, el cuadro de oración, claro, puede ser, porque eso lo mandé el 14 de octubre, después no le mandé más nada. Entonces sí, es probable. Claro, me parece que no. Porque este que mandé, sí, no es. Yo ahora se los mando, sí. No es ese. Esperen que ya en 2 minutos se los mando porque tengo acá que les mandé. No mandé ni la resolución de los ejercicios estos que van a tener ahora. Ahí está. Esta presentación, vieron que tiene es más chica. Y los gráficos, la ejercitación de oferta y demanda. De los ejercicios de oferta y demanda. Que no se los voy a mandar. Listo. Ahí lo tienen. Porque esta presentación, como está acá, no está en el campus. Y entonces, a ver, voy a achicarlo un poquito. De aquí. Bueno, vamos a ir viendo entonces. Esta es la última presentación que hay acá. Los temas son, que ya estuvimos viendo algunos, la circulación en el sistema económico, lo que desarrolla el capítulo 3 de acá, vieron que yo les pongo, bibliografía. Esto, unidades productivas, o sea, las empresas, los dos polos que conforman el sistema económico, las empresas por un lado, unidades productivas, el aparato productivo, la familia, lo que es el flujo real, lo que es el flujo nominal, los mercados que se encuentran ahí, que es el mercado de factores productivos, el mercado de bienes, todo eso está acá, capítulo 3 de Samuelson. Este otro tema, precio absoluto relativo, sistema de precios, tipo de mercados, comparaciones, que es lo que dio los otros días Nicolás, como dice acá, apunte de la cátedra, el apunte cuál es la estructura de mercado. Y lo que vamos a ver hoy es el capítulo 3 de Samuelson, que es análisis de la oferta y la demanda, elementos que afectan estas curvas y cómo se producen los desplazamientos de estas curvas de oferta y demanda. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hasta acá ya está visto, nos queda esto último que está aquí. Entonces, esto es lo primero, ya está dado. ¿Recuerdan esto que habíamos visto? El aparato productivo por un lado, la familia, el mercado de bienes de consumo, el mercado de factores de la producción.
Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Y entonces acá lo que me dice esto, que ya vieron la clase pasada, que es el mercado, el ámbito donde convergen sí, oferentes y demandantes, donde se determinan los precios, que es un precio absoluto, que es un precio relativo, ¿sí? Y lo que es el sistema de precios. Y entonces acá ya viene lo de oferta y demanda, ¿sí? Porque al final empieza acá oferta y demanda, que es lo que vamos a ver ahora, vemos todo esto. Esto vamos a ver. Y al final de esto está, si no me equivoco, cuando termina acá, estructuras de mercado, ¿sí? Que es lo que vimos. Vamos a ver lo que está en el medio de esta presentación. Porque de acá para abajo ya lo vieron los otros días con que es monopolio, que es oligopolio, que es competencia monopolística y que es competencia perfecta. Es la síntesis del apunte. Recuerdan, los mercados son de competencia perfecta, son de competencia imperfecta, todo esto ya lo vimos, ¿sí? El tema de las barreras, la concentración, es una participación, es una síntesis del apunte de la cátedra, ¿sí? Bueno. ¿Alguna duda por lo que estoy diciendo ahora? Ya lo vimos todo eso. Vamos, lo único que nos queda es esto que está aquí. Empiezo. Es muy simple. ¿Ya alguien nunca vio oferta y demanda? ¿Nunca vio nada de oferta y demanda? ¿Quién nunca vio nada de estos temas? O sea que todos y todas alguna vez algo vieron de oferta y demanda. ¿Es así? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces no van a tener ninguna duda porque lo que vemos es tan básico que ya lo vieron. La materia es introducción a la economía, así que lo que vemos de oferta y demanda es lo mismo que ya vieron. Seguro que menos que esto no pueden haber visto. Entonces, demanda. El texto, esto obviamente es una síntesis del libro. Habla de la ley de demanda, o sea, la curva de demanda. ¿Qué me dice? Bajo el supuesto ceteris paribus, a ver si hay algo adelante. No, está bien, empezamos. Entonces, la demanda, ¿qué me va a explicar? Primero, esto es microeconomía. ¿De dónde proviene esto que vamos a ver? Tanto lo que vimos de mercado en la clase pasada y esto. Es análisis microeconómico. Acuérdense que la economía tiene dos ramas. La rama, la economía positiva y la economía normativa, pero la economía positiva, que es análisis económico, ese análisis económico puede tener dos enfoques, un enfoque macro y un enfoque micro. Lo que estuvimos viendo de las variables macroeconómicas, de digamos, el consumo agregado, el consumo de toda la economía, la variable consumo, la variable inversión, el producto, el ingreso que se genera, digamos, la reducción que reciben todos los factores productivos, lo que produce todo el aparato productivo, eso es un enfoque macro. Esto es micro, o sea que el único enfoque micro y de análisis micro que vemos en la materia lo vemos acá. El desarrollo de todo esto después, ustedes van a ver cuando vean la materia de microeconomía. ¿De dónde proviene este enfoque? ¿De qué escuela de pensamiento económico? De la escuela neoclásica, que se lo consideran los padres de la microeconomía. La economía nace y se desarrolla a partir de ahí hasta el día de hoy. Tiene un quiebre, este enfoque teórico, a partir de 1930 y por unos años por la crisis del 30, que Keynes da una nueva mirada macroeconómica, pero desarrollo de teoría micro se sigue desarrollando hasta el día de hoy. ¿Por qué es micro? Porque lo que vamos a analizar acá, al analizar la demanda, es el comportamiento de nosotros, de las personas como consumidores, ¿sí? O sea que analizamos, lo que analiza es el comportamiento de los agentes económicos en particular, ¿sí? Entonces, acá lo que analizamos es el comportamiento del individuo como consumidor. Cuando analizamos la oferta, analizamos el comportamiento del individuo como productor y por lo tanto produce un bien o un servicio y ofrece. Y acá es el consumidor, necesita bienes y demanda bienes. Entonces, la ley de demanda, ¿sí? ¿Qué dice? Bajo el supuesto, porque ustedes van a tener en el libro la ley de demanda y una tabla que va a relacionar precio-cantidad. Porque acá voy a tener, por ejemplo, la tabla que tengo, que a un precio de 40,
se demandan 30, 30 es la cantidad demandada en el mercado. Cuando el precio baja a 20, los consumidores van a demandar 60. O sea que a medida que baja el precio, aumentan las cantidades demandadas. Pero si el precio sube, disminuyen las cantidades demandadas por las personas en el mercado. Entonces, eso me genera lo que se denomina como ley de demanda. Bajo el supuesto, ahora explico, ceteris paribus, existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada del bien. Por lo tanto, la curva de demanda tiene pendiente negativa, porque hay una relación inversa entre precio y cantidades demandadas. Y esa es la ley de demanda. Ceteris paribus, ¿por qué? Porque, ¿qué tengo? Pregunto yo, las cantidades demandadas, ¿nuestro comportamiento como consumidores o consumidoras depende exclusivamente del precio? ¿O hay otros determinantes también, hay otras variables que van a modificar o pueden llegar a modificar nuestros comportamientos de consumo? ¿Solamente el precio altera nuestro comportamiento como consumidores? No. No. ¿Qué otras variables? ¿El ingreso puede ser? Exactamente, el ingreso, las preferencias que tengamos por ese bien, ¿sí? Y otras cuestiones que ahora vamos a ver. Pero hay otros que se llaman determinantes, porque determinan, influyen el comportamiento como consumidor. Ahora, esta relación precio-cantidad que está planteada acá, a un precio de 40, ¿cuánto se demanda? A un precio de 20, ¿cuánto? Es bajo el supuesto, ¿qué significa este supuesto ceteris paribus? Es que los otros determinantes no se modifican. O sea, si nuestros ingresos no cambian, si nuestras preferencias por ese bien no se modifican, si el precio de otros bienes no cambiaran, bajo esa circunstancia que se llama ceteris paribus, que significa que voy a tener esta curva de demanda que tengo acá, que a este precio, a cada uno de estos precios que están acá, estas serían las cantidades demandadas. Porque si eso se alterara, si se modifican nuestros ingresos, nuestras preferencias, se va a modificar las cantidades que estamos dispuestos a demandar a esos precios. Y entonces, ¿dónde tenemos esto? Aquí. Determinantes de la demanda. Uno, que está escrito en negrita acá, es el precio del bien. Si cambian ese precio, ¿qué me genera? Movimientos a lo largo de la curva. Esto que está aquí, si yo vuelvo acá a la gráfica, ¿qué tengo? ¿Qué vimos? Si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Ahora, si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Acá, fíjense lo que está en azul. El precio bajó, aumentó la cantidad demandada. Me moví del punto B al punto C. 40 se demanda 30, 20 se demanda 60. Ahora sí me movería al revés, del punto C al D, porque ¿qué pasó? Que ante aumentos en el precio, en vez de consumir 60, ahora se pasó a consumir 30. O sea, cuando el precio aumenta, se contraen las cantidades demandadas. Paso de aquí a aquí. Y entonces me muevo del punto C al punto B. Por consiguiente, cada cambio en los precios generan movimientos en las cantidades demandadas. O sea, los cambios en los precios generan movimientos en las cantidades demandadas. Por consiguiente, eso me implica, se entiende que me estoy moviendo dentro de esa curva. Entonces, cuando vengo acá me dice, el precio del bien, si cambia el precio del bien, voy a tener movimientos dentro de la curva, ¿está? Y es porque tengo dada la condición esta, ¿sí? Ceteris paribus. Todo esto que está acá no se modificó. Si está el ceteris paribus, o sea, sí, todo esto, este supuesto se sostiene, que es que no se modifica ni el ingreso, ni los precios, ni nada de lo que está planteado acá. Si nada de esto se modifica, ¿qué tengo? Que ante cambio en los precios hay cambio en las cantidades y por lo tanto me voy a mover dentro de la curva. Ahora, ¿qué sucede si cambian alguno de estos que son los determinantes? Todos, ¿entiendes? El precio del bien y todo esto que está acá. Todos son los determinantes. Los que están en negro y lo que está mencionado acá en azul. Ahora, si los ingresos de los consumidores cambian, o el precio, ¿cuáles son los otros determinantes? El ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relacionados, que pueden ser tantos bienes sustitutos como bienes complementarios. O sea, un bien, puedo sustituir el consumo de un bien por otro bien, porque realmente es una alternativa viable. Puedo reemplazar arroz por fideos. Estamos, té por café. Y es complementario cuando para consumir un bien necesito del otro.
¿sí? Entonces es un bien complementario. Si tomo el café con leche, sería el café y la leche. Los gustos de las preferencias, ahora vamos a ver cómo inciden. Gusto y preferencia o preferencia de los consumidores también inciden en la demanda. Si aumentan las preferencias, la gente está dispuesta a consumir más a cada precio. El tamaño del mercado, ¿por qué? Porque si hablamos de la demanda del mercado, ¿qué tendríamos? Que si hay más personas, la demanda del mercado va a aumentar, porque no es más que la demanda, la sumatoria de la demanda de todas las personas que componen ese territorio. Por lo tanto, cuanto más personas, más. Y algunas situaciones especiales. Igualmente, estos tres son los más relevantes a tener en cuenta. ¿Sí? Pasa que todo esto son los que mencionan los autores en el Samuelson. Y entonces acá tenemos cómo afecta a cada uno. ¿Qué vemos? Esto más ya está visto, pero está puesto acá. El precio del bien. Si el precio del bien acá sube, ¿qué tenemos? Se cae la cantidad demandada. En cambio, como vimos, si el precio baja, aumenta la cantidad demandada. ¿Y esto qué me implica? Como dice acá, movimientos a lo largo de la curva. Ahora vamos a ver qué pasa, pero todo esto es así si esto que está acá no se modificó, como vimos. ¿Qué sucede si los otros determinantes cambian? Y entonces, ¿qué vemos? Si el ingreso, ¿qué pasa con los ingresos de los consumidores? Puede aumentar, está la flechita para arriba, o puede caer. Si aumentan los ingresos, aumenta toda la demanda. Y eso implica que la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque como aumentan nuestros ingresos, a los mismos precios que antes, estamos dispuestos a consumir más. Si bajaran los ingresos, nuestra demanda se contrae y la curva se desplaza hacia la izquierda. Estamos dispuestos a consumir menos a cada precio. A ver si la gráfica está acá, aquí lo tengo, ¿sí? Desplazamiento de la demanda. Si yo partimos de la demanda que está en azul, ¿sí? Y entonces, ¿qué me dice? Que hay un aumento del ingreso. La curva se desplaza hacia acá, es la curva roja. Fíjense que a un precio de 20, acá se demandaba 10 unidades. Y a un precio de 10 demandaban 25. ¿Qué pasa si nuestros ingresos aumentan? Esa curva se desplaza hacia la derecha y ¿qué acontece? Que a un precio de 20, antes demandábamos 10, ahora a un precio de 20 vamos a demandar 35 porque tenemos más ingresos para comprar a ese precio. A un precio de ese 10 se demandaba 25, ahora ¿cuánto se demanda? Se demanda 50. Entonces eso presiona para que esa curva de demanda se traslade hacia la derecha. O sea que surge una nueva curva de demanda. ¿Qué hubiera pasado si en vez de aumentar el ingreso, caen nuestros ingresos? Al revés, a los mismos precios vamos a demandar menos. Por lo tanto, la demanda se contrae y la curva, como dice acá, se desplaza hacia la izquierda. Cuando yo me voy a la gráfica, ¿qué tengo? Si tenía la curva azul, ahora tengo la curva verde. La curva se desplaza hacia la izquierda. Y entonces acá, a un precio de 10 que consumía 25, cuando tengo menos ingreso, a un precio de 10 el consumo va a ser de 10. A un precio de 20 que se consumía 10, ahora ese precio, como los ingresos se contraen, vieron, los consumidores no demandan nada si el precio es de 20. A este nivel de ingresos, al precio de 20 no se demanda. Entonces, ese determinante cuando cambia el nivel de ingreso depende. Si aumenta, se traslada hacia la derecha. Si los ingresos se contraen, se va a trasladar hacia la izquierda. Pero hay un desplazamiento de toda la curva. No es que me muevo dentro de la curva, se desplaza toda la curva porque estaríamos dispuestos a demandar más o menos, depende de lo que pasa con nuestro ingreso, a cada uno de los precios. ¿Se entiende? ¿O alguna duda? ¿No hay dudas? No. Bueno. ¿Qué pasaría? Salto esto porque los gustos y preferencias actúan exactamente igual que los ingresos. Fíjense que acá me dice, gustos o preferencias. Si aumentan los gustos, va a aumentar la demanda. Si le aumentan las preferencias de las personas por un determinado bien, ¿qué implica? Que van a estar dispuestas a demandar más a cada precio. Por lo tanto, aumenta la demanda y la curva se desplaza hacia la derecha. Y al revés, si disminuyen las preferencias de las personas por ese bien, la demanda se va a contraer porque van a demandar menos a cada precio y por lo tanto va a producir un desplazamiento hacia la izquierda. Se hace lo mismo acá. Esto es, la roja es si aumentan las preferencias y la verde acá si disminuyen las preferencias por ese bien. Implica, como se me modificó ese determinante, tengo una nueva curva como dice acá.
Y vamos a ver, porque acá me dice, cuando habla de desplazamiento, los desplazamientos se producen por cambios en cualquiera de los determinantes distintos al precio. Un determinante distinto al precio, como vimos hasta ahora, es el ingreso y los gustos. Pero se modificaron, o sea, cuando se modifican los determinantes que no sea el precio, porque si se modifica el precio, lo único que hago es moverme dentro de la curva. Ahora, cuando se mueve cualquier otro determinante, como dice acá, que no sea el precio, eso que genera un desplazamiento de toda la curva. Estos cambios afectan la cantidad que se demanda a cada uno de los precios, lo que implica el desplazamiento. Por consiguiente, surge, como dice acá, surge una nueva curva de demanda. Vamos a ver qué pasa con estos otros bienes, que son los precios de los bienes relacionados, que pueden ser bienes sustitutos o bienes complementarios. Bienes sustitutos. El precio del sustituto obviamente puede subir o puede bajar. Vamos a suponer que nosotros estamos analizando acá la demanda de carne vacuna, ¿sí? Y entonces, un sustituto puede ser el pollo o la carne de cerdo. Entonces, ¿qué pasa si aumenta el precio del sustituto? Si yo voy a la carnicería y me aumentó el precio del cerdo, ¿qué voy a demandar? Lo que yo analizo acá, la demanda es la de carne vacuna, ¿sí? Si me aumentó el precio del cerdo, ¿voy a demandar más o menos carne vacuna? Voy a decidir comprar qué. Escucho. ¿Qué decir? No comprar. Ah, me voy. ¿Qué hago? Si lo que aumentó la carne de cerdo, ¿voy a comprar más carne de vaca o voy a comprar carne de cerdo? De vaca. De vaca. Por eso, ante el aumento del precio del sustituto, aumenta la demanda del bien que estamos analizando. Y entonces, si aumenta la demanda, cuando hay aumento, se desplaza hacia la derecha. Porque a los mismos precios que estaba la carne vacuna, estoy dispuesta a comprar más. Ahora, ¿qué pasa si voy a la carnicería y el precio del sustituto bajó? O sea, llego y me doy cuenta que el precio, el carnicero me informa que el cerdo bajó un 30%. ¿Qué voy a comprar carne de cerdo? ¿Eso me estimula a comprar carne de cerdo? Sí. Por lo tanto, lo que voy a contraer es la compra de carne vacuna. Acá me se baja la demanda de carne vacuna. Y como baja la demanda, eso me implica un desplazamiento hacia la izquierda. O sea, cuando yo me voy aquí a la gráfica, ¿qué tengo? Si aumentó el precio del sustituto, se contrae la demanda y voy a tener, ¿sí? Perdón, si aumentó el precio del sustituto, voy a tener la curva roja, porque demando más carne vacuna y no demando carne de cerdo. En cambio, si estoy en la línea azul y la carne de cerdo bajó, lo que voy es comprar más cerdo y menos vaca, por lo tanto se contrae la demanda de carne vacuna, porque acá estoy analizando, repito, la demanda de carne vacuna. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, sigo con complementario. El caso del complementario, como les dije, puede ser, si sigo con la carne, podría decir, bueno, la ensalada, ¿sí? El carbón. Ahora, no me resulta un ejemplo muy interesante decir que si sube el precio del carbón, voy a comprar menos carne de vaca, ¿sí? Para hacer el asado. O si sube el precio del azúcar, si hago café con leche, si sube el precio, perdón, si hago café con azúcar, puede ser, pero café con leche, si sube el precio de la leche, me va a alterar mucho el consumo del café. No, pero estoy siempre el mismo ejemplo que es equipos de GNC y el precio y el GNC. Digamos, no hay duda que están totalmente relacionados y tampoco menos duda hay que son totalmente complementarios. Entonces, si yo lo que estoy analizando es la demanda de equipos de GNC, o sea que acá la demanda es de equipos de GNC. Entonces, ¿el complementario cuál es? El gas, ¿sí? Entonces, si aumenta, como me dice acá, aumenta el precio del complementario, me aumenta el precio del metro cúbico de GNC. Eso, ¿cómo me afecta la demanda de equipos de GNC? ¿La gente va a demandar más equipos de GNC para poner en los autos? ¿O va a demandar menos? Va a demandar menos. Menos. Entonces acá está la flecha, si aumenta el precio complementario, baja la demanda de equipo y como baja, se va a desplazar hacia la izquierda. En cambio, si el precio del metro cúbico de GNC tiende a la baja, va bajando, ¿qué va a pasar con la demanda? La gente va a querer poner los equipos de GNC en el auto. Entonces aumenta la demanda de equipos de GNC y si aumenta, hay un desplazamiento hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que cuando cambia, como dice aquí,
cualquier desplazamiento, los desplazamientos se producen ante cambios en que en cualquiera de los determinantes que no sea el precio, ingreso, gustos o el precio de los bienes relacionados. Cambia cualquiera de ellos, voy a tener un desplazamiento, como me dice acá, ¿sí? Estos cambios afectan las cantidades demandadas a cada precio, implica un desplazamiento, implica una nueva curva de demanda. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces ahí, en esta gráfica, esto que yo puse acá, que no está en la presentación del campus, está explicado esto, la diferencia, porque hay que entender la diferencia entre movimientos a lo largo de la curva y desplazamientos, que no es lo mismo, porque esto se da por precio del bien y esto por el resto de los determinantes. Creo que acá está desplazamiento y acá ya, sí, perdón, desplazamiento, no, lo que quería ver, y si estaba, esto es lo de oferta, desplazamientos de la oferta, esto, que después está, que hay que distinguir esto, cambio en la cantidad demandada o ofrecida versus cambio en la demanda o en la oferta, qué pasa con las curvas, bueno, después lo vemos, hago lo de la oferta porque es lo mismo. Y entonces ahora vamos a ver oferta. Así como vimos la ley de la demanda, que analiza el comportamiento de las personas como consumidores, ahora vamos a analizar el comportamiento de las personas como productores de un bien, productoras de un bien, de un servicio. Entonces, cuando analizamos el comportamiento de las personas como oferentes, y entonces, ¿qué tengo acá? Lo que tengo es la ley de oferta. Y siempre, bajo el supuesto, como me dice acá, tengo oferta, ¿no? Bajo el supuesto ceteris paribus, existe una relación directa. La de la demanda es inversa, una relación indirecta, porque si aumenta el precio se contraen las cantidades. Implica que la pendiente era negativa. Acá, como la relación es directa entre el precio y la cantidad ofertada del bien, como dice acá, una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada del bien, la curva va a tener una pendiente positiva. Porque los oferentes, si ustedes son productores y oferentes de un bien, a medida que el precio sube, que pasó de 10 a 20, van a estar dispuestos a ofrecer más o menos en el mercado. Si el precio del mercado tiende a la suba, empieza a subir. Van a Más. tener más. Por eso acá, la azul, a medida que el precio sube, estamos dispuestos a ofrecer más. Lo contrario, y entonces acá también tengo la curva de oferta, que está en esa liñita más finita, con el punto A, B y C. Si el precio pasó de 10 a 20, en 10 ofrecían 10, a un precio de 20 ofrecen 30. Entonces me muevo dentro de esta curva, hay una flecha para allá, en la azul. Me muevo, ¿sí? Me muevo del punto B al punto C. Si sucedería lo contrario, que el precio bajara de 20 a 10, se contraen los oferentes, cuando el precio bajó, van a estar dispuestos a cualquier precio que bajas, ¿sí? Ante la baja del precio se contraen las cantidades demandadas. Puntualmente con este ejemplo numérico, a un precio de 20 ofrecían 30, cuando el precio cae a 10, van a estar dispuestos a ofrecer 10 en el mercado. ¿Sí? Ante la caída del precio se contrae, entonces me voy a mover del punto C al punto B. Pero me voy a mover siempre dentro de la curva. Si aumenta el precio, como dice acá, aumenta la cantidad. Si baja el precio, disminuye la cantidad. Eso implica que la pendiente sea positiva. Pero me expresa esa relación precio-cantidad partiendo de esto. De esta relación, si hay otro supuesto, si hay otros determinantes, este supuesto implica que hay otros determinantes que no se están modificando. ¿Cuáles son los otros determinantes de la curva de oferta? Porque nuestro comportamiento como oferentes no depende exclusivamente del precio del bien que estamos vendiendo, ¿sí? Del precio de mercado del bien. Va a depender de otros componentes. ¿De qué otro componente depende digamos, en el caso que seamos productores? ¿De qué otro determinante depende nuestro comportamiento? ¿Solamente del precio del bien? ¿O hay otras variables que vamos a tener en cuenta? ¿El ¿Cuál costo de es? producción o algo así? Dijiste el costo. El costo, digamos. Sí, y entonces cuando voy acá vamos a tener. Perdón. Acá. Los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes?
Obviamente, uno, el precio del bien, como vimos que si cambia, me genera movimientos a lo largo de la curva, me genera los movimientos bajo la condición, como dice acá, ceteris paribus. ¿Sí? Ceteris paribus es que todo lo que está marcado aquí, esto, repito, la lógica de análisis es la misma que la demanda, bajo la condición de que todos estos otros no se modifiquen, o sea que son ceteris paribus, no se modifiquen, ante cambios en los precios, voy a tener un movimiento entre la curva. Ahora, cuando esto se altere, voy a tener igual que las otras curvas. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los determinantes? Como me dice acá, el costo de producción. Ese costo de producción, ¿sí? Que puede estar modificado tanto por el precio de los factores productivos como por la tecnología. Después, los precios de los bienes relacionados, políticas gubernamentales, elementos especiales. Nosotros igualmente vamos a tener en cuenta solamente esto que está aquí, ¿sí? Lo que me modifique los costos de producción, porque la tecnología también, digamos, el precio de los factores productivos me altera el costo de producción. El nivel tecnológico también, porque puedo producir, puedo hacer más productivo el uso de los factores productivos, con los mismos factores productivos producir más, y aparte la tecnología quizás no me modifique bueno, me va a terminar modificando el costo unitario si yo puedo producir más productos en menos tiempo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener ahora, bajamos, ¿sí? ¿Y qué tengo? Lo mismo que teníamos, la misma lógica que teníamos, como les digo, en la demanda, que si se modifica el precio del bien acá, si el precio aumenta, como la relación es directa, los productores cuando aumenta el precio están dispuestos a aumentar su cantidad ofertada. Si el precio baja, están dispuestos, digamos, van a disminuir su cantidad ofertada, lo que provoca que me esté moviendo a lo largo de la curva, como ya vimos en la gráfica. Me muevo, ¿por qué? Porque la curva solamente me representa dos variables, la variable precio-cantidad, que va a implicar que todo esto, como vimos, no se está modificando. Entonces, ¿qué cosas no se modifican? Ni el precio de los factores productivos, ni la tecnología. Entonces, el precio de los factores, si aumenta el precio de los factores productivos, obviamente que me va a implicar un aumento de los costos. Y si me aumentan los costos, vamos a estar dispuestos como oferentes a ofrecer más o menos a los mismos precios. ¿Cuánto? Más o menos. ¿Y? Menos. Menos. Si ustedes son oferentes, productores, y aumentaron los precios de los factores y por lo tanto sus costos aumentaron, al mismo precio de antes vamos a ofrecer menos, porque nuestro margen de ganancia va a disminuir, ¿sí? Entonces vamos a estar dispuestos a esos precios a ofrecer menos. Si se ofrece menos, la curva se desplaza hacia la izquierda. En cambio, si yo me voy a la gráfica, ¿qué tengo? Tengo la curva azul, ¿sí? Mis costos aumentaron. O sea, acá un precio de 30 ofrecía, aquí vamos a suponer que sería 30. A un precio de 20 ofrezco 20. A un precio de 10 ofrecía 8. ¿Qué pasa si nuestros costos aumentan? Aumentan el precio de los factores y por lo tanto nuestros costos. Pasé a tener nuestra curva, la que está en verde, se desplazó hacia la izquierda, a un precio de 30, que acá vamos a suponer, si bajo acá ofrecería 30, ahora ofrece 12. ¿Sí? A un precio de 20, que ofrecía 20 unidades, ahora un precio de 20 directamente no ofrece. No le conviene. ¿Por qué? Porque este precio no le alcanza ni a cubrir sus costos. O sea que cualquier precio por debajo no ofrece, porque como sus costos aumentan, estos precios no le alcanzan a cubrir sus costos. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al precio de los factores. La curva se va a trasladar, entonces, como me dice acá, hacia la izquierda. Ahora, si el precio de los factores bajaría y bajan sus costos, va a estar dispuesto a ofrecer más a esos precios. Entonces eso genera un aumento de la oferta y por consiguiente un desplazamiento a la derecha de la curva. Sería no sé qué acá. El caso que me pasé de la curva azul a la curva roja. La curva se desplaza hacia la derecha, cayeron mis costos. Acá a un precio de 20 ofrecía 20, ahora un precio de 20 puedo ofrecer mucho más, ofrecen 34. A un precio de 10 que ofrecían 8, ahora un precio de 10 ofrecen 26. O sea que la curva se desplaza hacia la derecha, implica que van a ofrecer más al mismo precio que antes. Bueno, y después lo otro determinante es la tecnología.
si aumenta la tecnología, si incorporo tecnología, eso se supone que tendría que provocar una contracción de los costos, ¿sí? ¿Por qué? Como les dije, porque me hace más productivo el uso de los factores productivos, puedo producir más con menos factor productivo, o el menos tiempo, entonces mi costo unitario va a caer, y por consiguiente, si caen los costos, se aumenta la oferta, y todo aumento de la oferta me va a desplazar la curva hacia la derecha. Ahora, si saco tecnología de mi proceso productivo, por el motivo que fuere, mis costos van a aumentar, se va con... Perdonen, pero está pasando gente acá. Estoy en el estudio y da contra la calle y tengo un parque en la esquina de mi casa. Si aumentan los costos, cae la oferta. Desplazamiento, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Tengo el parque, entonces pasan las madres con los niños y las niñas que llevan, los perritos, y el cotolengo acá en la puerta de mi casa. Bueno, voy acá, repito, acá. Entonces, cualquier cambio de esto me va a generar un desplazamiento de toda la curva de oferta. Voy a tener una nueva curva de oferta a cada uno de los precios. ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿No? Acá entonces, lo mismo que en la demanda. Los desplazamientos se producen por cambios en cualquiera de los determinantes distintos a los precios. Estos cambios afectan la cantidad que se ofrece a cada uno de los precios, lo que implica el desplazamiento de la curva. Surge una nueva curva de oferta. Dependerá cómo se desplaza, ¿de qué? De lo que sucede en este caso con los costos, ¿sí? Con el precio de los factores, con la tecnología. Y entonces, llegamos acá. Que tanto para la demanda como para la oferta que tengo, que hay que diferenciar cambio, como dice acá, cambio en la cantidad demandada u ofrecida, no es lo mismo que qué. Si yo acá, a ver si... No, esto no. No quería hacer esto. Lo que quiero ver si igualmente relleno. A ver. No hago nada. Para que quede claro, yo puse el versus acá en negro, pero acá el cambio en la cantidad demandada u ofrecida versus ¿qué? El cambio en la cantidad en la demanda o en la oferta. ¿Qué pasa con las curvas? Es la pregunta. Porque no es lo mismo hablar de cambio en la cantidad demandada que cambio en la oferta o la demanda. Porque si cambia solamente esto, los cambios en la cantidad demandada o ofrecida dependen exclusivamente de qué? Dependen exclusivamente de cambios en los precios. Si cambia el precio, se va a modificar tanto la cantidad demandada como la cantidad ofrecida. Depende si hablo de la demanda o de la oferta. Pero me estoy moviendo siempre dentro de la misma curva de demanda o de la misma curva de oferta. Ahora, si cuando cambia cualquiera de los otros determinantes, como vimos, que son o los ingresos, o las preferencias en la demanda, o el precio de los otros bienes, o los costos, o la tecnología, los costos en el caso de la oferta, lo que voy a tener es una nueva curva de oferta. ¿Y qué implica con las curvas? En este caso es un movimiento dentro de la misma curva, y en este caso es un desplazamiento de toda la curva. Sí, por eso acá la pregunta es ¿qué pasa con las curvas? ¿Qué hay acá? Y acá están. Movimientos a lo largo de la curva. Se produce una variación en la cantidad demandada u ofrecida, lo que significa un movimiento a un punto diferente de la misma curva u oferta tras la modificación del precio. ¿Sí? Ante la modificación del precio me muevo dentro de la misma curva. En cambio, un desplazamiento de la curva, ¿qué pasa? La cantidad ofrecida o demandada se modifica a cada uno de los precios de mercado, ¿sí? Digamos, a cada uno de los precios de mercado, porque se produce, ¿qué cosa? Una variación de los determinantes, tanto de la oferta como la demanda, distinto del precio. O sea, ante como repite lo que está adelante, ante cualquier modificación de los determinantes que no sea el precio, lo que voy a tener es un desplazamiento de toda la curva. Y entonces hay una nueva curva de oferta y demanda. ¿Se entiende esto? Se va a preguntar seguro, a alguien le va a tocar seguro. Pero se entiende que hay que diferenciar, como dice acá, entre movimientos a lo largo y desplazamiento. Esto se debe por variación. Cuando hablo de movimiento a lo largo de la curva, hablo de cambios en la cantidad demandada o ofrecida, debido a que a movimientos en modificación del precio.
desplazamiento de la curva, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Una nueva curva, se desplaza y tengo una nueva curva de oferta y demanda, porque cambió toda la oferta y toda la demanda a cada precio. ¿Y se debe a qué? A la variación de los determinantes distintos al precio. ¿Alguna duda acá? No. ¿No? Y entonces acá tengo demanda y oferta, desplazamiento, vuelve. Los desplazamientos de la curva se producen, ¿sí? Se producen por el cambio en los determinantes de la oferta o la demanda distintos al precio, afectan la cantidad que se demanda o se ofrece a distintos niveles de precio. Entonces, tengo esto. Movimientos, esto que está acá, esta flechita que está acá, hay que eliminarla. Ahí está. Genera movimientos hacia un lado y hacia el otro, dependiendo de lo que pase con cada uno de los determinantes. Perdón. Acá. Se desplaza la curva de oferta y demanda, es decir, surge una nueva curva. Se está reiterado más de una vez. ¿Por qué? Porque se va a preguntar seguro. Hay que entenderlo. Y después que tengo acá, bueno, y entonces acá ya viene equilibrio. Esperen, quiero ver una cosa acá. Está bien. Equilibrio. Punto de equilibrio. Y acá del mercado. ¿Sí? Esto es en el caso del mercado de competencia perfecta, donde todo fluye de manera maravillosa. Y entonces, ¿qué tenemos? La curva de demanda en rojo, la curva de oferta en azul. Y acá tengo la tabla que me dice que los datos para esta curva de oferta, que me dice que a un precio de 10 no demandan, no se ofrece nada, a un precio de 20 ofrecen 5 unidades, a un precio de 40 ofrecen 15, ¿sí? A un precio de 50 ofrecen 20. Y esta curva de demanda, que me dice que a ese precio de 50, los demandantes, ya como el precio es alto, demandan solamente 5 unidades, ¿sí? Al precio de 40 demandan 10, al precio de 10, ¿sí? Están chochos, demandan 25, pero nadie ofrece. Y eso, uno tiene un comportamiento, una relación inversa precio-cantidad, la demanda, la oferta, una relación directa precio-cantidad. Una pendiente negativa, la otra pendiente positiva. Pero en algún punto son comportamientos inversos, diferentes, pero en algún punto se ponen de acuerdo, que es donde se cruzan la curva de oferta y la curva de demanda. Este punto de equilibrio va a determinar que un punto en el eje de las cantidades y uno en el eje de los precios. Por lo tanto, ¿qué determina? Una relación precio-cantidad. Acá me dice que a un precio de 35 están dispuestos a comprar y vender 12 unidades. Este es el precio de equilibrio, 35, y 12 es la cantidad de equilibrio. ¿Sí? O sea que el total de transacciones sería 35 por 12. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría a un precio que esté por encima del equilibrio y qué pasaría a un precio que esté por debajo del precio de equilibrio? Acá se entiende que es exceso de oferta, no me acuerdo por qué, si habría que modificar. Bueno, pero no voy a tocar nada porque acá quedó. Vamos a suponer a cualquier precio, como vemos acá, que esté a cualquiera que esté por encima del precio de equilibrio, para arriba. De acá para arriba, cualquier precio. Y acá está elegido este, que es el de 50. Entonces, a un precio de 50, ¿qué vemos? Vengo con precio de 50, cuando me cruzo con la curva de demanda, lo que me va a determinar es la cantidad que a ese precio están dispuestos a demandar los consumidores. ¿Y qué me dice que a ese precio están dispuestos a demandar 5? O sea que esto es la cantidad demandada. Ahora, a ese precio, los consumidores, como es un precio alto, van a estar dispuestos a ofrecer mucho. Cuando me voy aquí, sigo, me cruzo con la curva de oferta, abajo, estas son las cantidades que están dispuestos a demandar, a ofrecer. Sí, pero a este precio, cuando los precios son altos, ¿qué es lo que me va a pasar? Me va a generar en el mercado, me va a generar esta situación, un excedente de producto o exceso de oferta, porque la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. Como el precio es alto, pocos demandan y muchos ofrecen. Y entonces se me genera esto, un excedente o un exceso de oferta. ¿Se entiende que en este precio o en este, si fuera 40, por ejemplo, que acá está 40, a un precio de 40, la cantidad demandada es esta que está acá, que sería 10, ¿sí? Y la cantidad ofertada es 15. 15 mayor que 10, acá 20 mayor que 5, pero siempre
la cantidad ofertada me da mayor que la cantidad demandada. Es esta brecha que está acá. A mayor precio, la brecha es mayor siempre. Cuanto más alto es el precio, menos lo que se va a demandar y más lo que se va a ofrecer. Eso, por lo tanto, genera una situación de excedente o exceso de oferta. Ahora, ante esta situación, que los precios son muy altos, muchos ofrecen y nada demandan, nadie y poca gente demanda, eso va a tender a que el precio tienda a subir o tienda a bajar. ¿Qué va a acontecer en el mercado? Imaginen la situación, que hay un bien que está a un precio muy alto, muchos están, digamos, pero nadie lo demanda. Baja. Va a tender a bajar, como tiene la flecha acá, eso presiona a la baja en el precio. Los oferentes van a empezar a bajar hasta que les empiecen a comprar. Y este sería el precio de equilibrio. ¿Qué pasaría en la situación inversa? A un precio que esté muy por debajo, o sea, bajo, ¿sí? Cualquier situación de por acá, por debajo de ese precio de equilibrio. Cualquiera de por acá. Acá está elegido el 20. A un precio de 20, el de equilibrio se entiende que de 35, este está por debajo, voy al precio. Esta curva, cuando me cruzo acá, me va a dar la cantidad ofertada, que en este caso es 5. ¿Sí? Cruzo con la curva de oferta. Continúo a ese precio, muchos son los que quieren demandar. Esta es la curva de demanda, por lo tanto, a un precio de 20, 20 es la cantidad demandada y 5 la cantidad ofrecida. Entonces acá lo que tengo es un exceso de demanda. Hay mucha demanda y poca oferta porque el precio es bajo. Entonces esto se llama exceso de demanda o escasez. Hay escasez de producto. El precio es tan bajo que muchos quieren comprar, pero muy pocos están ofreciendo. Entonces, cuando hay escasez, muchos quieren comprar y pocos ofrecen, el precio va a tender ¿a qué? Subir. A subir. Tengo la flecha para arriba hasta llegar a ese precio de equilibrio. Puede, como ven, les digo, puede ser acá o, como les dije acá, un precio de 10. A un precio directamente nadie ofrece, pero están demandándose 25 unidades. Eso también va a presionar para que el precio suba. ¿Sí? O sea, cualquier precio por arriba del precio de equilibrio, se produce entonces un excedente o exceso de oferta y presiona una baja en el precio. A cualquier precio por debajo del precio de equilibrio, lo que tengo es la situación inversa. Muchos demandan, pocos ofrecen. Se me genera una escasez de producto y va a presionar para que el precio suba. Todo esto es la teoría y acá terminamos la teoría que entra en la primera parte de la unidad 3, de la primera, para el parcial del sábado. ¿Sí? Acá seguimos con lo mismo, pero terminamos, digamos, de todo. ¿Qué me dice? Demanda, oferta y equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Precio de equilibrio, donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Si el precio es mayor al precio de equilibrio, el asterisco se entiende que es precio de equilibrio. Si el precio es mayor, la cantidad ofertada es mayor Q, ¿sí? Q, entiende, Q o cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Implica un excedente de la oferta. Si el contrario, si el precio es menor al precio de equilibrio, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada, me genera un excedente de demanda o también llamado escasez. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Y acá es lo mismo. Lo explico acá. Cualquier precio por debajo, tengo un exceso de demanda. ¿Y qué vemos esto? Cantidad demandada mayor que la cantidad. Esta es la de equilibrio, lo que está en azul es la cantidad demandada, lo que está en rojo es la cantidad ofertada, la cantidad demandada es mayor que la ofertada, ¿sí? Presiona para que el precio suba. No me quedo en P1, llego al precio de equilibrio. Este es el otro, ¿sí? Este es el precio de equilibrio, azul cantidad demandada, rojo cantidad ofertada. En este caso, como el precio es alto, la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada, ¿sí? Y presiona, que sería el precio de P2, presiona para que el precio baje. ¿Sí? ¿Se entiende que es lo mismo con otra gráfica para explicarlo? Y acá, ¿qué es lo que me aclara, me visualiza? ¿Qué pasa con los puntos de equilibrio cuando se produce un desplazamiento? ¿Sí? Si yo tengo este punto de equilibrio acá, parto acá la curva fucsia y esta curva gris y el punto de equilibrio que tengo acá. Entonces, ¿ahí qué tengo? Una cantidad y un precio. ¿Sí? Esta cantidad que estaría acá y el precio que está acá.
Si la curva, en este caso de oferta, se desplaza, por ejemplo acá se produce un desplazamiento hacia la izquierda, porque aumentaron los costos, vamos a suponer, entonces eso me produce un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta. ¿Qué pasa con el punto de equilibrio? Lo que voy a tener un equilibrio en otro punto. El punto en vez de este, el punto de equilibrio va a ser este punto de acá. Y vamos a ver qué sucede. Al tener otro nuevo equilibrio, lo que se modifican son las cantidades y los precios de equilibrio. Porque acá, esta era la cantidad de equilibrio y este el precio. Cuando se me traslada la curva de oferta, en este caso de esta manera, mi nuevo equilibrio es aquí. Entonces, esta es la nueva cantidad y este es el nuevo precio. ¿Qué efecto generó esto? Un aumento en los costos, una contracción en la oferta, que ahora se compran y venden menos cantidades y a un mayor precio, porque el efecto fue aumentar el precio y contraer las cantidades. Si esto era un precio de 5, vamos a suponer que este es 5, 10 y 15, y acá también es 5 y 10. Acá se compraban 10 unidades a un precio de 5. En cambio acá se compran 5 unidades a un precio de 15. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo puede ser este de acá. Yo parto de este punto de equilibrio y lo que hubo acá es un aumento en el ingreso a los consumidores. Entonces la curva de demanda ya no es esta, sino es esta, se traslada hacia la derecha. Y tengo este nuevo punto de equilibrio. En vez de este, tengo este punto de equilibrio. ¿Qué pasó ahora? Si acá es 5 y acá es 10, a un precio de 5 se vendían 10 unidades. Ahora, ¿qué pasó con el aumento de los ingresos? Aumentó la cantidad que están dispuestos a demandar los consumidores, de que se transaccionan en el mercado, y también aumentó el precio. Presionó a una suba del precio y un aumento de las cantidades. Entonces, de acá se pasó de demandar 10 unidades, vamos a suponer que acá es 13, ¿sí? Y en vez de un precio de 5 a un precio de 12. Entonces acá, como vimos, era 10 unidades a un precio de 5. Acá son 14 unidades o 13 unidades a un precio de, a un precio de 12. ¿Sí? Porque cambió precio y cantidad. Aumentó tanto el precio como la cantidad. Bueno, y ahí sí. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. profe. Y acá está explicado en palabras, digamos, lo que ahí está explicado en la gráfica. Entonces me dice, ¿cómo se afectan los desplazamientos a qué? Desplazamientos de la oferta y demanda, ¿cómo afectan al equilibrio, al punto de equilibrio? Por eso, ¿qué efecto tienen los desplazamientos de la oferta y la demanda? Efecto sobre el precio y la cantidad de equilibrio. Si la demanda aumenta, ¿sí? La curva de demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Y qué me va a ocasionar? Que aumenta precio y cantidad. Si la demanda aumenta, que es este caso que vimos acá. Si la demanda aumenta, la curva de oferta queda quieta, partimos de eso, y aumenta la demanda. Como me muevo positivamente sobre acá, al aumentar la demanda, aumenta tanto precio como cantidad. Después me dice, si la demanda disminuye, va a pasar lo contrario. ¿Sí? Si la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, van a bajar precio y cantidad, porque sería al revés, que estaría en este punto, la que está punteada, y bajo acá. Me desplazo hacia abajo, pasé de este precio y cantidad a este precio, porque me muevo para abajo sobre esta curva, por lo tanto se contrae en cantidad y se contrae en precios. Eso sí disminuye. Ahora, ¿qué pasa con la oferta? Entonces, si aumenta la oferta, la curva se desplaza hacia la derecha. Si me voy acá, perdón. Si estoy en este punto y me iría a este, parto de acá, al revés del que está, ¿sí? Y aumenta la oferta, porque hubo una disminución de los costos. En vez de esta curva de oferta punteada, voy a tener esta, me desplazo hacia la derecha. Entonces pasé de este punto de equilibrio a este. Como me muevo sobre la curva de demanda, en este caso me muevo para este lado, lo que tengo es que bajarían los precios y aumentarían las cantidades, porque me muevo sobre la curva de demanda, porque la demanda no se movió, solamente se mueve la oferta. En vez de pasar de este punto de equilibrio a este, ¿qué pasó? Si es al revés, bajaron precios y aumentaron las cantidades. O sea que si la curva de oferta aumenta, ¿sí? La curva de oferta se desplaza hacia la derecha y contrae precio y aumenta cantidad. O sea que se compran más bienes a menor precio.
La inversa va a suceder si la oferta disminuye. La curva se desplaza hacia la izquierda y como vimos, ¿qué pasa? Si se desplaza hacia la izquierda, aumenta en precio y se contrae en cantidad. ¿Mm? El efecto de diferentes desplazamientos en la oferta y la demanda sobre precio y cantidad. O sea, son los distintos efectos diferentes que provocan los cambios de los, digamos, los desplazamientos sobre los puntos de equilibrio, sobre el precio y cantidad que se compra y vende en un mercado. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió? Y ahí terminamos, porque acá vienen estructuras de mercado. ¿Sí? Y entonces, ahora, ¿qué hora es? Estamos fantásticamente bien, pero vamos a hacer una cosa. Documento, introducción, esperen, porque hay una ejercicio que ya que estamos, van a trabajar un ratito, acá, porque podemos hacer una ejercitación. Ustedes ya tenían que hacer, podemos corregir también pero quiero que, ya que tenemos esto recién dado, aquí. No, nosotros corregimos. No, todo lo de cuentas nacionales ya lo corregimos nosotros, sí. El 9 completo y el 10 lo corregimos cuando cuando dimos la clase presencial, ¿no? Sí, lo hicimos en San Nicolás. Sí, lo hicimos ahí. Buenísimo. Entonces acá, ahora, tómense unos minutitos, ¿sí? Y yo les voy a dar dos ejercicios y los corregimos. Igualmente ya se les mandé, a ver si les acabo de mandar no me miren la resolución ahora. Hagan este ejercicio. Y, no, este no, perdón. El 12, el 13 no. El 12, hagan el 12 y el 14. Hagan el 12 y el 14 y lo corregimos. ¿Sí? El 12 y el 14. Y corregimos eso. ¿Está? Este tampoco está el artículo, bueno, no sé que lo que tenga el material viejo, pero vieron que pasa el problema con esto de la guerra de precios, que lo vimos en clase el otro día igualmente, que no está el 11 no está el artículo, y hoy verifiqué también en la clase que los chicos también me dijeron que el de tampoco está. Pero bueno, hagan, este no me gusta a mí porque la gráfica queda muy fea, pero en estos no. Se tienen que graficar, determinar punto de equilibrio, ¿sí? Lo que se pide ahí, y esto para trabajar con los desplazamientos. Lo que acabamos de ver recién en la teoría, los desplazamientos, bueno, está acá. O sea, se practica con esto. Son las 6:10, ¿sí? Les doy 15 minutos. En menos se puede hacer, pero por lo pronto les doy. ¿Sí? Lo hacen, porque entonces son 18 y 12 a las 23, y 25, 13 minutos más o menos, y 25 nos juntamos de vuelta, digamos, pónganse las pilas, hagan esos dos, corregimos, así corregimos ese dos y hacemos en conjunto el otro que hay ahí, y no quiero darles el otro, que después el otro, lo de última, lo vamos viendo en conjunto. Pero hagan estos dos, lo corregimos y ya para cuando se incorpore Luciano a las 7 ya tenemos todo y ya pueden repasar el resto de los temas con él. Todas las consultas que se quieran sacar y demás de lo que no vimos. Porque el otro día más o menos hicimos un buen repaso de cuentas nacionales y cuadro de relaciones intersectoriales. ¿Estamos? Bueno, son 18 y 12 y 13. Ahora, bueno, 18 y 25, 12, 13 minutos, corregimos la ejercitación. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí. Bueno, yo cierro acá mi micrófono y mi cámara y vuelvo en 12 minutos. ¿Listo? Chau. En 12 vengo.
¿Terminaron algún ejercicio? Que se haga desarrollar, que la pregunta que sea de desarrollo sea de esto. No se les va a pedir hacer la gráfica, pero sí analizar gráficos. El tema es que si saben hacer la gráfica, los pueden analizar. Porque si yo no sé, no, porque hacer el gráfico se entiende virtualmente es medio complicado. Bueno, yo voy a ir abriendo mientras la resolución está aquí. Así ahora, cuando terminen, corregimos. ¿Sí? Ahí van a tener el ejercicio, de los dos que les di, la resolución ahí era del ejercicio 12 y del 14. De esos dos que les di. ¿Qué hora es? Bueno, espero 2 minutos más y empezamos. Total, si no, bueno, lo vamos viendo en conjunto. Acá tengo acá la ejercitación, ¿sí? Acá el ejercicio y, perdón, acá el 12 y acá tengo la respuesta. Acá tengo la respuesta. Y vamos a ir viendo. Acá está el ejercicio, la resolución del ejercicio 12. Y entonces, ¿qué me dice? El ejercicio me pedía. El ejercicio acá me pide el 12, ¿no? Me dice que grafique, porque me pedí acá, perdón, acá. A partir de la siguiente tabla, está la tabla ahí, subo un poquito. A partir de la siguiente tabla, de que con esa tabla, una es la de oferta, una es la de demanda, acá a medida que baja el precio, que sube el precio, suben las cantidades, se encuentran las cantidades, la curva de demanda. A medida que sube el precio, están dispuestos a ofrecer más, curva de oferta. Esto me permite hacer esa gráfica. Después, hallar la gráfica y numéricamente precio y cantidad de equilibrio. Si uno mantiene las escalas en la gráfica, o sea que esto, que el segmento, este cuadrado, siempre en hoja cuadriculada es lo óptimo para poder hacerlo, ¿sí? Y entonces acá que tengo, que este cuadradito vale 2, voy de 2 en 2, igual en un eje que en el otro. Si lo hicieron respetando esto, ¿qué voy a tener? Que esta es la curva de oferta, esta es la curva de demanda, y entonces, una vez que lo grafiquen, había que determinar precio y cantidad de equilibrio, o sea, el punto de equilibrio, en qué precio y cantidad se dan. Si respeto, me va a quedar que el precio de equilibrio es de 14 y la cantidad de equilibrio es de 15. ¿Les quedó? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿A alguien no le quedó así? Si no respetaron mucho el esto, a lo mejor, pero va a estar rondeado. Si está perfectamente hecho, es precio 14, cantidad 15. Si se fijan acá está en el medio del segmento entre 14 y 16, que es 15, y acá justito coincide, ¿sí? Así va a dar cada uno de estos puntos. Acá es la tabla. Acá a un precio de 4 se ofrece 0. A un precio de 6 se ofrece 8. A un precio de 12 se ofrece 12. Cada uno de estos puntitos negros son los puntos que determina la tabla. Una para oferta y otro para demanda. Acá me decía que al precio de 8, la cantidad de ofertadas son 6. En la tabla de demanda me decía que al precio de 8, la cantidad de demanda es 24. Y así se construyen las dos. Después, una vez terminado el punto de equilibrio, ¿qué otra cuestión pregunta el ejercicio? El ejercicio pregunta. Dice, mencione el precio al cual se produzca un exceso de demanda o escasez. Marque la situación en el gráfico. A cualquier precio sería elegir uno en el cual
se produce un exceso de demanda o escasez. Y entonces, ¿qué sería? ¿Un precio por arriba o por debajo del precio de equilibrio? Por debajo. Por ejemplo, 10. Por ejemplo, exactamente, si vos pusiste 10 como ejemplo, está bien, a un precio de 10, que sería este de acá. Y yo, para aumentar un poquito, pero se lee acá el 10, ¿sí? Acá un precio de 10, como elegiste vos. Si yo me voy a cantidad ofertada, es esta. Si bajo acá sería 9, vamos a suponer, más o menos daría. A un precio de 10, la cantidad demandada es de mucho más, es de 21. Entonces, ¿qué tenemos? Que la cantidad demandada es mayor a la ofertada, hay un exceso de demanda, hay escasez. Alguien puso otro precio, eligió otro precio, cualquier precio pueden haber elegido mientras sea por debajo de 14. Acá está elegido el 8. En este 8, 6 es la cantidad ofertada y 24 la demandada. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Después pregunta qué sucedería a cualquier precio, porque pregunta como alguna cosa más, no. Cualquier, digamos, me dice, mencione el precio al cual se produzca un exceso de oferta y márquelo, ¿sí? Y entonces, ¿qué precio eligieron? Yo acá elegí 20, pero ¿qué otro precio podría haber sido y qué otro precio eligieron? 22. 22, exactamente, 22. Acá puedo continuar, pero si tengo esto que me dice que la cantidad demandada es de 3, pero la cantidad ofertada a un precio de 22 es de 27. ¿Sí? Entonces tengo un exceso de oferta a cualquier precio por encima de 14, que puede ser 16, 18, 20, 19, 17, 21. ¿Sí? Siempre voy a tener esto, una brecha entre la oferta y la demanda. En este caso, sobran bienes, hay un excedente, y en este caso, en el caso inverso, falta. ¿Se entiende? ¿O alguien lo entiende o quiere preguntar algo? ¿Está? Siempre hay que saber que ante esto hay una presión para que el precio baje, ante un excedente, y ante una escasez hay una presión para que el precio suba. Después está el otro ejercicio, este que está acá, en el cual, ¿qué tengo? Voy a abrir acá un poquito. Y ante esta situación, yo me voy a correr aquí. No, quiero correrme acá. Esperen, así y listo. Y ahora voy a ver si lo puedo cerrar. ¿Lo ven? ¿Ven los tres? Sí, ¿no? Así se ven bien los tres. Sí, profe. ¿Se ve? Bueno. Y entonces acá, ¿qué tenemos? Este es el primer ejemplo, que dice, vieron que hay tres situaciones, la situación A, B y C. Ante esta situación, ¿qué me plantea el ejercicio? ¿Qué me dice? Primero que tengo que partir siempre del punto de equilibrio, o sea, una oferta y una demanda, que en este caso es lo que está marcado en negro, la curva de oferta y demanda en color negro y el equilibrio es que está marcado en negro, que me determina que esta es la cantidad de equilibrio y este es el precio de equilibrio. ¿Sí? Y lo que me plantea es qué sucede si bajan los ingresos, ¿no? Es lo que dice. Esto tendría que ponerlo. Lo que me dice es eso. ¿Qué sucede si bajan los ingresos? Bueno, entonces, si bajan los ingresos de los consumidores, ¿qué curva me afecta? O sea, ¿me afecta el comportamiento de quién? Me afecta el comportamiento de los consumidores. ¿Sí? Y por lo tanto, la curva que se va a ver afectada, ¿qué curva va a ser? La curva La de demanda. ¿Sí? Y entonces, en vez de tener la curva de demanda, estoy corrigiendo esto, la curva de demanda negra, voy a tener la curva, como dicen las flechas, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Estaban hacia abajo, lo mismo, hacia la derecha o hacia abajo, ¿sí? Tengo ahora la curva de demanda roja. ¿Por qué? Porque como hay una contracción en los ingresos, a cada precio están dispuestos los consumidores a demandar menos bienes. ¿Eso qué va a implicar? Que voy a tener otro punto de equilibrio, que es el que está marcado aquí, ¿sí? El que está en rojo. Este nuevo punto de equilibrio. ¿Qué pasó con precio y cantidad? ¿Qué vemos? Se contraen las cantidades y se contrae el precio. Por lo tanto, en este punto se compran y venden menos bienes a un menor precio,
O sea que el efecto fue una caída en la cantidad y una caída en el precio. ¿Sí? ¿Lo hicieron así? ¿O no? Sí, sí. Sí. Bueno, o sea, lo que hay que expresar es eso, lo que pasó con precio y cantidad. En este, el punto B, ¿qué me dice? ¿Qué sucedió? O sea, parto también de este punto de equilibrio que está en negro, con esta cantidad y este precio, y ahora lo que me dice es que bajaron los costos. ¿Ese es el efecto? Lo que me pide, porque para no leer acá No. Una mejora tecnológica. Una mejora tecnológica. Una mejora tecnológica que va a incidir en la... A ver si lo leo, vamos a leer ahí por las dudas. Una mejora tecnológica. La mejora tecnológica que implica, porque puedo suponer que esa mejora tecnológica me puede mejorar, contra los costos, como vimos ahí. Igualmente también sé que puedo producir, que puede generar, que puedo producir más, como les dije, más bien en menos tiempo, lo que me va a implicar que mi costo unitario va a bajar, pero bueno, una incorporación, una mejora en la tecnología, lo que va es mejorar mi oferta. Voy a poder ofrecer más a los mismos precios, por lo tanto la curva se desplaza hacia la derecha, lo que está marcada con la flecha, y el punto de equilibrio en vez de este pasa a ser este que está marcado en rojo. Y entonces, ¿qué pasó con las cantidades? Se compran y se venden más, aumenta la cantidad y baja el precio. Me muevo, al moverme sobre esta curva, ¿sí? Para abajo, ¿qué implica? Que se van a comprar más bienes a menos precios, ¿se entiende? Más bienes a un precio menor. Y este nuevo punto de equilibrio. Ese es el efecto. Después, ¿qué otra cosa me dice? Me dice que el punto C me da dos situaciones. Perdón, ¿en el B hubo algún problema? No, profe. ¿No? No. Bueno, el último, que es el C, ¿qué me dice? Que me da dos situaciones. La primera es, el primer punto de equilibrio es este que está acá, ¿sí? Las dos curvas que están en negra. Oferta y demanda y este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio, ¿sí? Y lo que me plantea es que hubo un aumento de los costos, ¿sí? ¿Me dice eso? Si no recuerdo mal. Sí, profe. Y entonces, si aumentaron los costos, la curva de oferta se traslada hacia la izquierda porque se contrae la oferta. Ofrezco menos a cada precio. ¿Mm? Y entonces tengo esta nueva curva de oferta que es la que está en rojo. Y en definitiva, el punto, si solamente hubiera sucedido eso, lo que tengo es este punto de equilibrio que está acá marcado en rojo. Y ese solo efecto, ¿qué me generó? ¿Cómo me afectó al punto de equilibrio? ¿Cómo me lo afecta? Que ahora extran las cantidades, ahora se compran menos bienes, sentí alguna contracción en las cantidades ofertadas y demandadas en el mercado, pero hubo un aumento en el precio. ¿Sí? Si comparo el punto inicial de equilibrio con el segundo, se compran menos bienes a mayor precio. Ese fue el efecto de un aumento de los costos, porque se entiende, me traslado, me muevo sobre la curva de demanda hacia arriba. Entonces acá compran menos cantidades y venden menos a un precio más alto. Ahora, simultáneamente acá, ¿qué me dice? Que acontece otro hecho, que aumentan las preferencias de los consumidores por este bien. Entonces, ¿eso que me afecta? El comportamiento del consumidor reflejado en esta curva de demanda. Y entonces, que como aumentan las preferencias, los consumidores van a estar dispuestos a pagar más, a comprar más a cada precio. Y entonces la curva de demanda se traslada hacia la derecha. ¿Sí? ¿Y qué tengo? Al trasladarse a la derecha, tengo este nuevo punto de equilibrio que está acá, que es la nueva curva de oferta, que es la roja, con la nueva curva de demanda, que es la azul. Y entonces, ¿qué pasó con la cantidad y con el precio cuando lo comparo con esto? Pasé de este punto a este. Ahora, ese efecto, que me muevo con la curva de demanda sobre la curva de oferta, me muevo aquí, ¿qué pasó? Que aumentó cantidad, aumentaron las cantidades, marcado acá en azul, y sigue subiendo el precio. El efecto también es una suba del precio. Y ahora voy a tener este punto. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio, el que está en celeste, esta es la cantidad de equilibrio y este es el precio de equilibrio. Lo que vemos que esos dos efectos, tanto como el aumento en los costos, como el aumento de las preferencias, ambos presionan para la suba de precios.
esta sube de precios es por aumento de costos y esta sube de precios es por aumento de preferencias. Ambas situaciones, los efectos que tienen es presionar sobre el precio. Ahora, sobre las cantidades tienen efectos diferentes. El aumento de los costos contrae las cantidades ofrecidas y demandadas, pero el aumento de las preferencias aumenta. El efecto, en definitiva, que le va a quedar aquí va a depender de cómo trasladaron. A mí, porque yo lo hice acá, quedó como justito. Se entiende, acá me coincide que la cantidad que se transacciona en el mercado termina siendo la del equilibrio que está en azul igual que la del equilibrio que está en negro, o sea, con los dos, ¿sí? Pero les puede quedar tranquilamente diferente, porque ¿de qué va a depender? De cómo trasladaron las curvas. Porque esta curva que está acá puede estar ahí, pero si la trasladaron más o menos, el efecto puede ser diferente. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Les Entiendo. quedó igual acá o les quedó? A algunos les puede haber quedado diferente. ¿Se entiende? Si yo esta curva de oferta o esta última, la de demanda, la hubiera puesto acá, en este punto, el equilibrio me queda acá arriba. Si yo lo hubiera trasladado mucho más allá. Perdón, esto lo puedo mover. Pero esta, no la quiero mover para no ser lío igualmente, pero quería ver si... Acá. Si yo lo hubiera puesto acá, el equilibrio estaría acá. Y si el equilibrio está acá, cuando yo bajo, voy a poner ahí para que coincida con el eje este. Si yo bajo, me hubiera quedado acá, en este punto que estoy marcando acá. ¿Lo ven? Al puntito que estoy marcando, me hubiera quedado aquí. ¿Sí? Y el precio me hubiera quedado acá. Entonces, pero sí o sí, ¿qué es? La diferencia es que acá el precio hubiera aumentado mucho más y acá la cantidad hubiera aumentado mucho más. Esa es la única diferencia. Pero sí o sí, el efecto siempre va a ser ¿qué? El efecto siempre va a ser un aumento en la cantidad y un aumento en el precio. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Estamos? Bueno. Entonces, Profe, sí, ¿me podrías mostrar el gráfico anterior? Sí, ese, Yo- pero... Ah, ahí sí, ese. yo se los mandé igualmente, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Sí. Fíjense que yo se los mandé hoy, les mandé la presentación que vimos y les mandé, vieron que si se fijan ahí en el grupo dice gráfico de oferta y demanda, donde dice gráfico de oferta y demanda es esto que está acá. Así que lo van a poder corregir, digamos, volver a hacer y verlos. ¿Cerramos esto? ¿Sí o no? Sí, ya está, gracias. De nada. Bueno. Y esta presentación también ya se las mandé. Bueno. Lo único, acá estaríamos cerrando, lo único que acá es que el otro ejercicio que está acá, que no, perdón, siempre hago la misma, acá. Acá hay otro ejercicio, que es este de las aceiteras. Dice, este se tomó en un examen libre y que trajo algunas confusiones porque tiene algunas, que está interesante para ver en la clase, pero no es la mejor opción para tomar en un examen libre. En un examen, ni integrador ni libre, porque da a la discusión, y las cosas que dan a la discusión son para dar en clase, no son para tomar en un examen. Porque en un examen uno tiene que tomar lo que menos discusión genere, cosa que sea bastante concreta la respuesta. Acá me dice, aceiteros, sigue el paro y ya falta aceite en góndola. El vocero de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, esta es Cámara de la Industria Argentina, digamos, de la Industria Aceitera de la República, la sigla, ¿sí? Andrés Alcaraz, expresó ayer su preocupación por el agravamiento del conflicto sindical que mantiene paralizado desde 24 días alrededor de 40 plantas industriales en la provincia de Santa Fe. Y aseguró que ya hay faltante de productos en góndola. Acá está el artículo del 2015. ¿Sí? Entonces lo que hay acá, como me dice acá, es un paro del sector, ¿sí?
por un conflicto sindical. No se ponen de acuerdo los del sindicato aceitero con los de la cama, ¿sí? Con los empresarios de la industria aceitera. Y entonces mantienen un paro de, como dice acá, de más de 24 días en 40 plantas industriales, obviamente provincia de Santa Fe, bueno, igualmente ustedes también deben tener, ¿sí? Generamos tanto, digamos, es una provincia que tiene mucha industria relacionada alimenticia, porque también de un sector primario muy dinámico. Y entonces, ¿qué iba a implicar? Que eso tiene el insumo básico para la producción de esa industria. Acá habla de la aceitera, pero lo mismo pasa con la industria láctea. Hay muchos tambos, se produce, digamos, eso del género primario y del sector industrial genera toda la industria láctea. Pero es tanto provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires tiene la misma situación y parte de provincia de Córdoba y provincia de Entre Ríos también. Es todo lo que se define como la región de la Pampa húmeda y demás, son provincias que tienen muchos recursos naturales, mucha producción y donde hay bastante industria alimenticia. Acá exclusivamente habla de la industria aceitera. Y entonces después pregunta, la particularidad que tiene el ejercicio es que barre unos cuantos temas desarrollados en esta primera parte de la unidad 3, no solamente uno, porque me dice, este hecho constituye una situación coyuntural o estructural de la economía argentina, explique por qué. Porque hace referencia, acuérdense el concepto de estructura y de coyuntura, que ¿dónde está? Está en Castro y Leza, en el primer capítulo, está en alguna de esas hojitas de esos textos que se dan de manera complementaria también, pero en la presentación, en la primera presentación, habla, cuando se empieza a hablar de la primera parte de la unidad 3, habla de la diferencia del concepto que hay que saber entre coyuntura y estructura. En este caso, pensemos, si acá me está diciendo que hay un paro porque hay un conflicto sindical del sector, ¿es un problema estructural o coyuntural? ¿Qué supone? Coyuntural. ¿Quién opina otra cosa? No dije que está bien ni mal, ¿quién opina otra cosa nada más? Hay que saber cuál es el concepto de estructura y cuál es el concepto de coyuntura. ¿Nadie opina otra cosa? Nadie opina nada más, digamos, sería. ¿Están de acuerdo con ella? Por lo menos contesten. Para mí también es coyuntural. Sí. Bueno, es coyuntural, ¿sí? Porque en realidad un problema, un conflicto salarial no es otra cosa. Hasta ahí, no, digamos, por lo que está mencionado ahí, no me informa más que eso, más que un conflicto de salario. Entonces, un problema que dependerá de la situación en particular del momento, porque hay un conflicto salarial ahí. Ese porque quieren el aumento y la aceitera no se la quiere dar. Pero no hay un problema de estructura del sector aceitero. Por lo menos, sobre todo, primero porque no me da más información que esa. Si no, me estaría diciendo algo. ¿Se entiende? Un problema de estructural sería otra cosa, de que quizás la industria no tiene todo el insumo necesario para producir, entonces ahí tiene un cuello de botella, tiene mucha demanda, pero no puede ofertar todo eso porque el sector no le provee los insumos necesarios o alguna otra cuestión, o alguna cuestión relacionada con el sector externo, que sea estructural. Pero acá no me planteé coyuntural. Después dice, grafique el impacto que tiene esta situación en el mercado del aceite. Y entonces ahí, pero acá ¿qué tengo que suponer? ¿Puedo hacer la gráfica? ¿Cómo haría? Ay, perdón, borro esto. Y entonces, ¿cómo hago la gráfica? Acá hago el sistema de ejes cartesianos, suponiendo que esto está bien, derecho, partiendo de eso. Y entonces, ¿qué hago? Hago una curva de demanda. Esta es la curva de demanda, ¿sí? Este es el eje de las cantidades y este es el eje de los precios. Ahí alguien que quiere entrar. Y vuelvo acá y esta tenemos la curva de oferta. Entonces parto
de este punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. ¿Mm? Este es el punto de equilibrio. Y entonces, en el cual me da que, si yo quisiera marcar, acá me da precio y acá me daría cantidad de equilibrio. Y me dice, porque acá, ¿qué me dice? Que hay un problema con la demanda o con la oferta. Si dice que está faltando en góndola mercadería. Con oferta. Con Con la oferta. oferta. Por lo tanto, si yo tendría que graficar otra oferta, ¿dónde la graficaría? La oferta se trasladó hacia la derecha o se traslada hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Sí? O sea que, y dije al revés, esto es derecha y que es izquierda, acá. Tendría esta nueva curva de oferta, que me va a implicar un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Porque hay una contracción de las cantidades. Entonces, ahí, ese sería el efecto que, porque me dice que le explique dicho impacto desde el punto de vista, pero grafique el impacto. Esta es la gráfica del impacto, ¿sí? El efecto, ¿sí? Es acá que tendría que tengo un nuevo punto de equilibrio, una contracción de las cantidades y una suba en el precio, porque hay una contracción de la oferta. ¿Mm? Porque entre los determinantes de la oferta están los costos y determinadas situaciones de conflicto, como este caso que sería un conflicto salarial u otras situaciones que también pueden afectar la oferta. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, habría que haber hecho esto, explicar qué pasó con el punto de equilibrio y demás. Eso es lo que se pretende contestar, como ya vimos, el punto A, el punto B, el punto C. Y después me pide, acá, ¿en qué sector de actividad económica se encuentran las empresas afectadas por este conflicto? ¿Cuáles son las empresas? La de la industria aceitera. Porque acá me dice el conflicto, ¿sí? Me habla de, como dice acá, la Cámara de la Industria Aceitera. Entonces, ¿pertenece al sector primario, secundario o terciario? La aceitera del secundario. Claro, porque acá ya me dice industria. Si me dice la industria, ya sabemos que dentro del terciario, dentro del secundario está todo lo de la producción de bienes. En este caso, de producir aceite. ¿Sí? Como es industria, pertenece al sector secundario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y después está esta preguntita, que dice, las 7 principales empresas, acá, concentran alrededor del 70% de la capacidad de producción total de aceites. ¿Sí? Concentran el 70%. Y información que me da el Ministerio de Economía, el MECON, el Ministerio de Economía de la Nación, de octubre del 2011, serie producción regional por complejo productivo, y esto es así, no ha cambiado. ¿Sí? Dice, teniendo en cuenta este dato, ¿a qué modelo de mercado corresponde? Explique por qué. Si 7 empresas concentran el 70% del mercado, ¿de qué mercado estamos hablando? ¿Qué estructura de mercado? ¿Qué tipo de mercado es? ¿Oligopolio? Oligopolio. Exactamente. Es un oligopolio. ¿Sí? Entonces la respuesta acá era eso. Es oligopolio. Y explique por qué. ¿Por qué? Porque es un mercado, porque hay pocos participantes y grandes, porque entre estos pocos concentran una gran porción del mercado, porque hay concentración y poder de mercado. Acá, ¿se entiende entonces? Y me estoy yendo sin batería. Hola, Luciano. Bueno, ya terminé, Luciano. Buenas, ¿Está? buenas. Justito. Bueno, ¿se entendió la respuesta a este ejercicio? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, digamos, es un mercado oligopolio y hay que poner el por qué, pero ya sabemos por qué, dado en la última clase que dio Agustín. ¿Sí? Bueno, listo. Cierro esto y ahora tienen unos minutos para tomarse de recreo
y después hacer, digamos, usar de clase consulta lo que resta. ¿Está? O sea, porque nosotros no repasamos nada de unidad 1 ni de unidad 2, ¿sí? Eso no estuvimos repasando. Ni la clase que fuimos el otro día, la presencial, ni esta. Y ahora conmigo, en 15 minutitos nos vamos a volver a encontrar y hacemos un repaso de, como muy bien decía Silvina, unidad 1, unidad 2 y esta Lo que primera quieran. parte de la unidad número 3, obviamente. ¿Estamos? Bueno, gente, Profe. Bueno. en 15 minutos nos vemos acá. Dale, dale.